correspondiente a noveno grado en la unidad 6, clase 1.8, recíproco del teorema de Pitágoras. Pueden buscarlo en la página 135 de su libro de texto. Nos presenta el pensemos la siguiente situación. Nos dice que en el triángulo ABC se cumple que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual 5 cuadrado. Demuestra que la medida del ángulo ACB es 90 grados. Veamos entonces qué nos presenta el soluciona. Nuestra soluciona tenemos el triángulo que nos han presentado, donde hay que demostrar que este ángulo tiene 90 grados. Entonces construimos otro triángulo que sea semejante, con las medidas idénticas, pero la hipotenusa le asignamos X. Entonces tenemos el triángulo original y en el número 2 aplicamos el teorema de Pitágoras. Al aplicar el teorema de Pitágoras vemos que X resultó ser 5. Además, como CA es igual a FD, AB es igual a DE. Y finalmente BC es igual a F. O sea, los tres lados coinciden. Se concluye que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF, porque la medida de los tres ángulos coinciden. Como los triángulos son semejantes y el ángulo DF mide 90, entonces el ángulo ACB también mide 90 grados. Por lo tanto, se concluye que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. La conclusión nos dice que si un triángulo, sus lados ABC cumple la relación que A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado, entonces el triángulo es rectángulo, cuya hipotenusa es C. Este resultado es llamado recíproco del teorema de Pitágoras. Tenemos otro ejemplo. Nos dan las medidas de los lados de un triángulo, que son 8, 15 y 17. Y debemos verificar si es un triángulo rectángulo. Para eso, pues únicamente debemos aplicar el teorema de Pitágoras. De hecho, debemos saber que el lado de mayor longitud es la hipotenusa, que sería 17. Tendría que ser 17 al cuadrado igual al cuadrado de los otros dos lados. En este caso, 15 cuadrado más 8 cuadrado da 89, que equivale también a 17 al cuadrado, que es 89. Entonces, el recíproco del teorema de Pitágoras se puede concluir que el triángulo que tiene un ángulo recto es un triángulo rectángulo. Tenemos la parte del resuelve, donde usted va a verificar si esos triángulos son rectángulos, aplicando el teorema de Pitágoras. Veamos cómo se resuelve el ejercicio B. Verificar si el triángulo es rectángulo. Las medidas de los lados son 4 centímetros, 5 centímetros y raíz cuadrada de 41. Esas son las medidas. Debo ver cuál es el lado mayor, y el lado de mayor longitud será la hipotenusa. En este caso, el lado mayor es la raíz de 41, entonces ese va a ser la hipotenusa.
Entonces se debe cumplir, ¿verdad? Que la raíz cuadrada de 41 al cuadrado es igual a 4 cuadrados más 5 cuadrados. Eso es igual a 16 más 25, que equivale a 41. Y efectivamente, pues la raíz cuadrada de 41 al cuadrado es igual a 41. Como se cumple el teorema de Pitágoras, concluyo que el triángulo es rectángulo. Para que usted compare su trabajo realizado, están las respuestas. Este es el que acabamos de desarrollar y tenemos los otros tres. Aquí terminamos la clase. Nos vemos en la siguiente.